Buenas tardes, con el gusto de saludarles, un afectuoso saludo y un agradecimiento al doctor Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura también, así como también al director general de la Escuela Judicial, el doctor Jaime López Reyes, por la invitación a esta charla dentro del programa de difusión de la cultura jurídica 2022 de la Escuela Judicial del Estado de México. Como se, se señaló al inicio, mi nombre es José Antonio Suárez Delgadillo, soy juez familiar del Poder Judicial del Estado de México. Actualmente estoy adscrito al Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Catepec, con residencia en Coacalco de Berriozábal. Tengo algunos años ya dentro de la institución y hoy vamos a charlar, vamos a exponer brevemente el contenido de las reformas que hubo de la implementación del sistema oral en la materia familiar en nuestra entidad. Cabe hacer mención de que, bueno, los abogados que ya tengan un poquito de años en esta cuestión de litigio, los compañeros que todavía son de la vieja escuela, pues se acordarán de la existencia de los juicios verbales. En estos juicios verbales se trataba de privilegiar precisamente la agilidad, la celeridad en la tramitación de los juicios, pero por algunas situaciones que se iban dando durante el procedimiento, pues incluso salía más complicado, se alargaba más el procedimiento que en un juicio ordinario. Entonces, pues los juicios ordinarios, perdón, los juicios verbales no fueron del todo benéficos para la tramitación de los asuntos en los juzgados. Con, con este antecedente viene, si no mal recuerdo, 2007-2008, la reforma en materia penal para la instauración de los juicios orales, el nuevo sistema de justicia penal, y nuestro Estado lo cogió de una manera muy buena. Fue, como ha sido en muchas otras cosas, pionero en la impartición de justicia y en la innovación. Entonces, después de haberse visto ya reflejado el progreso que se tenía en los juicios orales en materia penal, es precisamente el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México quien hace la propuesta de la reforma para la implementación del sistema oral en materia familiar. Y es así que el 19 de febrero de 2009, estamos por cumplir 13 años de esto, se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México la adición de un título quinto al Código de Procedimientos Civiles para que pudiéramos tener ya el procedimiento oral. Perdón, dije título, es el libro quinto en, en nuestro código. Entonces, se implementa esta propuesta de reforma también en coordinación o simultáneamente uno de los partidos que tenía gran representación en la entidad en ese momento, que era el Partido Acción Nacional, también presentó su proyecto de reforma y la legislatura lo analizó de manera conjunta, tanto la que presentó nuestro tribunal como la que presentó el partido político. Y de las dos propuestas fue que sacaron lo mejor de ambas para tener nuestro libro quinto del Código Procesal, que se refiere precisamente a los juicios, las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, donde de manera preponderante tenemos la instauración del sistema oral en la materia familiar. En la propuesta, entre los principales motivos que se expusieron,
estaba que se encontraba anquilosado el sistema de justicia tradicional en nuestra entidad. Era lento, inquisitivo, cerrado y opaco, y que se actuaba en expedientes que ya eran muy voluminosos y eso frenaba la impartición de justicia. Y en su lugar, lo que se pretendió y lo que se está logrando, lo que se ha realizado, es tener un sistema de juicio bajo un principio de oralidad, inmediación y de que sea transparente para que en audiencias públicas se vaya ventilando el, la solución de los conflictos de los particulares, y más en esta materia tan sensible que es la materia familiar. Es así que en, en la propuesta se estableció incluso también la abreviación como uno de los principios del código, la abreviación en el procedimiento, lo cual no fue recogido en el artículo 5.3, ya que en el artículo que menciono se establecieron los principios de la oralidad y quedó contenido que serán los de oralidad, inmediación, publicidad, concentración y continuidad. ¿Qué significa cada uno de esos principios? Bueno, pues el de oralidad, como había referido, no se refiere a que todo el procedimiento sea de manera oral, sino que es predominantemente oral. En las audiencias, las peticiones deben realizarse de manera oral. La idea original era que la mayoría de las peticiones que realizaban las partes se realizaran nada más en la audiencia, pero sabemos que a veces es difícil para nuestros litigantes, a veces es difícil el que podamos tener en esa audiencia la totalidad de las peticiones, porque conforme se vaya desarrollando la dinámica familiar es como se va teniendo la necesidad de acudir al juzgado para realizar alguna petición. Pero bueno, de inicio la idea era que la mayoría se realizaran en las audiencias. Entonces, ese es el principio de oralidad. El principio de inmediación se refiere a la cercanía que debe tener el titular del juzgado en el desarrollo del procedimiento. Al presidir las audiencias que se llevan, el titular del juzgado se entera de manera directa de lo que están exponiendo las partes, de lo que ellos están necesitando, de cuáles son los requerimientos para que pueda determinarse o decretarse alguna medida provisional o alguna cuestión que sea dable para que vaya avanzando de una mejor manera esa dinámica familiar. Entonces, ese principio de inmediación nos obliga a los titulares de los juzgados para estar presentes presidiendo las audiencias. Dejamos la vieja práctica que se tenía en el tribunal. Debemos reconocer que nuestra justicia ha avanzado mucho de 2009 y todavía más de 2010 a la fecha. Entonces, aquellas viejas prácticas que se tenían respecto a que las audiencias pues las llevaban en la secretaría y únicamente se pasaban para firma del titular, ya se han dejado a un lado y las audiencias están presididas por el titular del juzgado. El principio de publicidad es referente a que en la audiencia, salvo cuando se tengan intereses que deban mantenerse de alguna manera reservados, pudieran ser públicas las audiencias. En la materia familiar, este principio sí está un poco atenuado, ya que las cuestiones familiares, pues precisamente únicamente le atañen a esa familia. Entonces, en cuanto a este principio, sí tenemos que tener alguna reserva. Las audiencias no pueden ser tan públicas como el principio lo exige, por ejemplo, en la materia penal.
donde también, salvo excepciones, las audiencias son públicas y tienen incluso en las salas de audiencia un aforo para que puedan ingresar personas que quieran presenciar esa audiencia. Esto es parte de la transparencia en la impartición de justicia, pero por la reserva que debe haber en la materia familiar, este principio, les digo, está atenuado. También tenemos el principio de concentración, donde debemos ir, si no acumulando, sí llevando de una manera, el principio es concentrado, es los trámites que llevemos en las audiencias, así como también la determinación que se vaya a tomar. Entonces, debemos ir previendo que las cuestiones que se deben resolver respecto al conflicto de la familia debe hacerse en esa manera, concentrada. Debemos actuar con plenitud, con completitud, para que puedan resolverse todas las cuestiones que están planteadas por las partes. Debemos recordar que en materia familiar, de acuerdo al contenido del artículo 5.8, además de la suplencia de la deficiencia de la queja, opera el principio de la suplencia del planteamiento del derecho. Esto es que incluso cuestiones que no hayan sido propuestas por las partes, que no hayan sido planteadas por ellas, nosotros tenemos las facultades e incluso creo yo que es obligación de traerlas al procedimiento, cuando ello resulte imprescindible para proteger el interés de la familia y en particular el de los menores. Entonces, por esa parte de la concentración, debemos tener en consideración la totalidad del conflicto para dictar las medidas que sean necesarias para la tutela de los derechos de los menores en primer lugar, la integridad de la familia y la resolución del conflicto. Y por último, el de continuidad, el principio de continuidad para llevarlo a cabo el desarrollo del proceso en audiencias sucesivas hasta agotar todo el desahogo de las pruebas y que no se encuentre lo menor posible en suspensiones, en dilaciones innecesarias para la tramitación de estos procedimientos. Entonces, esos son los principios que rigen la oralidad, la controversia las controversias del derecho familiar. Las peticiones de las partes establecido en el artículo 5.9 deben realizarse de manera oral. También en la intervención de los abogados, la intervención de los usuarios en las audiencias debe ser limitado. Esto es que el juez tiene las facultades para limitar el uso de la palabra al que nada más se exprese lo que de manera medular se necesita por las partes. ¿Sí? A veces sucede en la práctica que los abogados tratan de, tal vez a veces por querer quedar bien con su cliente, por querer ser protagonistas en el desahogo de las audiencias, quieren extenderse mucho en el uso de la palabra o a veces quieren leer lo que traen ya escrito cuando pues, debe ser por eso de la celeridad y del principio de oralidad, debe ser un poco más ágil el procedimiento para que pueda darse esta velocidad, celeridad en la tramitación. Recordemos también que tenemos en los juzgados muchas audiencias al día. Entonces, esa limitación que nos establece el artículo 5.19 en el uso de la palabra redunda en beneficio de la actuación de cada juzgado para que pueda desarrollarse de manera más eficaz las audiencias. Bien, en la propuesta de la que estaba hablando hace un rato, por parte del tribunal
se hizo mención de que en los procedimientos familiares debíamos tener una adecuada flexibilidad. El término de flexibilidad procesal la Corte lo empezó a manejar por allá del año 2008, todavía era la novena época, y en la propuesta que hizo el tribunal se recogió ese principio de flexibilidad procesal para señalar precisamente que los procedimientos debían ser ágiles, sumarios, flexibles y transparentes para dejar a un lado el excesivo formalismo que se tenía. Y esto fue recogido en dos aspectos. Nos da la legislación el establecimiento después de la litis de la celebración de dos audiencias. La audiencia inicial que establece el artículo 5.50 y la audiencia principal con sus continuaciones, en su caso, que ya se establecen en el artículo 5.61 y los siguientes. La audiencia inicial consta de 5 etapas. En cada una de esas etapas debe señalarse tanto su apertura como su cierre, ya que una vez que se haya agotado esa etapa no podríamos regresarnos a la anterior. Se declararían precluidos los derechos y ya avanzamos. Esto es parte de las formalidades judiciales para que no de manera indefinida una de las partes pueda hacer uso de un derecho que debió ejercitarlo oportunamente en un momento procesal. Las 5 etapas de la audiencia inicial, como les señalaba, nos lo establece el artículo 5.50 del Código. La primera de las etapas, bueno, hago mención de cómo en la práctica se lleva a cabo esta etapa, esta audiencia, y es en la que el juez tiene una mayor intervención, ya que al ser el director del proceso va desarrollando cada una de las etapas y realmente en la práctica la intervención de los usuarios, de las partes, es mínima, porque es el juez el que va abordando cada una de ellas, va haciendo las limitaciones que corresponden a las etapas y ya en la parte final propiamente es cuando los usuarios o sus abogados tendrían intervención en la revisión de las medidas provisionales o en su caso también con la interposición de los recursos que son, dado la característica de sumario de este proceso, la interposición de los recursos en audiencia es limitada. Bien, entonces la audiencia inicial está compuesta de las etapas de enunciación de la litis, la 2, fase conciliatoria, la 3, fase de depuración procesal, la 4, admisión y preparación de pruebas, y la 5ª es la revisión de las medidas provisionales. En la primera de las etapas, que es la de fijación o enunciación de la litis, el juez lo que se estila hacer y lo que debe hacer es señalar cuáles son las pretensiones de las partes y cuáles son las defensas y en su caso las excepciones de fondo que hacen valer. La finalidad de ello es que las partes tengan debidamente identificados cuáles son los puntos de controversia para que también, y creo que vale la pena hacer la aclaración por el juez en ese momento, las pruebas que se van a admitir y el sentido, la finalidad de esa prueba debe ser atinente a los puntos controvertidos. No tendría caso que se estuviera desahogando pruebas sobre hechos que no son controvertidos o sobre algunas cuestiones que serían, que no son las idóneas para la resolución del conflicto. Entonces, queda fija la litis, ya se establece qué es lo que el actor
está pretendiendo, qué es lo que el demandado contesta. En este punto, y pues, de manera personal, tomando en consideración que el procedimiento oral es concentrado y que tenemos que actuar con completitud, en muchas ocasiones la reconvención o el planteamiento de la reconvención deviene inconducente, ya que, por ejemplo, está solicitando a la parte actora la guarda y custodia de sus hijos. Y el demandado reconviene la visita y convivencia, un régimen. Dada esa completitud con la que deben resolverse las cuestiones familiares, es inherente a la emisión o a la resolución respecto a la guardia y custodia, es inherente también tanto a la fijación de una pensión alimenticia como el régimen de convivencia. Entonces, puede considerarse innecesario el tramitar además en la reconvención la contestación, emplazar o correr traslado, y aparte que se integre una contestación. Generalmente también en el escrito de reconvención plantean pruebas y en el escrito de contestación en la reconvención también se plantean las pruebas que pues, generalmente son las mismas, ¿no? Entonces, en la etapa esta de fijación de la litis, y ahí pueden establecerse cuáles son los puntos controvertidos y cuál va a ser la emisión de la sentencia en relación a esos puntos controvertidos, qué es lo que se va a abarcar, para que las partes pues limiten sus pruebas a lo que realmente va a dar un fruto en el expediente, en el proceso, y que no sean inoportunas o que no sean atinentes. Después de que cerramos la litis, entonces de que cerramos la parte de enunciación de la litis, entramos a la parte de la conciliación. Generalmente, antes de inicio de la audiencia, se puede hacer un ejercicio previo para intentar la conciliación y en la práctica ya sabemos o nos percatamos cuando las partes tienen la intención de llegar a algunos arreglos, tal vez no de todas las cuestiones litigiosas, pero sí de algunas, para que pueda ya en la audiencia establecerse esa conciliación y en su caso, pues los acuerdos a que se hubieran llegado para que únicamente quede subsistente el procedimiento por aquellos donde existe o continúa la controversia. También hay que hacerle saber a las partes el que se tienen muchas ventajas en lograr la mediación o conciliación y que el tribunal tiene a su disposición los centros de mediación correspondientes para que puedan acudir los usuarios a tener ya una asistencia, una intervención especializada y personalizada por parte de nuestros compañeros de estos centros y pudieran, en su caso, terminar la solución de sus conflictos. Debo recordar aquí que a partir del mes de mayo de 2021 se ha establecido y va siendo por etapas por los distintos distritos judiciales la asistencia obligatoria en materia familiar, el artículo 5.44.1 del Código nos lo establece, la asistencia obligatoria de los usuarios a esos centros de mediación para tener por lo menos una plática informativa respecto a dichas ventajas de la conciliación. Bien, entonces una vez que agotamos esta fase, pasamos a la fase de depuración procesal. En esta analizamos si hay planteadas excepciones procesales o la de cosa juzgada para que ya el procedimiento pudiera depurarse. En esa etapa se tendría que hacer las correspondientes determinaciones respecto a las excepciones que hago referencia. Pasando esta etapa, llegamos a la de admisión y preparación de las pruebas.
Aquí de la revisión que hagamos de los escritos, podemos advertir que alguna prueba no estuviera debidamente preparada. Entonces tenemos la facultad de que en el momento, obviamente, en caso de que haya asistido la parte, en el momento debemos pedirle a la parte que tiene esa deficiencia que subsane el ofrecimiento. El artículo 5.56 del código así nos lo señala. Si no se subsana, pues ya podríamos inadmitir la prueba. Es importante que en esta parte de la audiencia inicial, el juez ya previamente revisó cuáles son las pruebas que son conducentes en la solución del conflicto y ya se hizo el estudio previo en privado respecto a cuáles pruebas pudieran sí ser atinentes y cuáles no. Y entonces ahí ya se hace la admisión correspondiente o en su caso el desechamiento de las pruebas. Se analizan, digo, ambos generalmente son los dos escritos de demanda y de contestación para ir de la revisión de todo el listado de pruebas, pues ir viendo cuáles se admiten, cuáles no, cuáles tuvieran alguna necesidad de subsanar y se van haciendo los apercibimientos en cuanto a la admisión para que las partes se presenten al desahogo de la confesional, de la declaración de parte, que presenten a sus testigos y las consecuencias de que no lo hagan adecuadamente. Terminamos con esa parte de admisión y preparación y admisión de pruebas y vamos a la de la revisión de las medidas provisionales. Sabemos que generalmente en el auto admisorio se establecen algunas medidas provisionales y con la contestación que da el demandado o la demandada en el escrito correspondiente, pues ya podemos tener, aun cuando es de manera limitada, algún conocimiento, la posición de la otra parte respecto al planteamiento de esas medidas provisionales. Entonces, es en este momento cuando nosotros podemos hacer una primera revisión de esas medidas y determinar lo conducente. El, el código nos establece los recursos que pueden interponerse en cualquiera de las audiencias. Generalmente, ahorita que estamos tocando la revisión de las medidas provisionales, las partes interponen la revocación, ¿sí? Porque casi siempre una de los dos no está conforme con la emisión de esa medida, la revisión, o que no se haya agotado lo que pretenden en esta etapa. Entonces, la revocación en audiencia, en este caso, en esta audiencia inicial, la tenemos contemplada para tres de los puntos que vimos en la audiencia. Por una parte, el auto que resuelve las excepciones procesales. Vimos que en la tercera de las fases hacemos revisión de esas excepciones procesales. También es revocable el auto que inadmita pruebas. En la etapa de preparación y admisión de pruebas, si no admitimos alguna, pueden interponer el recurso de revocación. Y por último, respecto al que resuelva sobre la revisión de las medidas provisionales. El otro supuesto es únicamente el que establece la fracción 3 del 5.75 del Código de Procedimientos Civiles, es ya en la audiencia principal, porque habla de que será revocable el auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes. Bien. Hasta aquí vamos viendo cómo es el desahogo de esa audiencia inicial. Nosotros, como titulares del órgano jurisdiccional, también tenemos la obligación de ordenar el desahogo de pruebas oficiosas y dependiendo de cuál sea la litis que está planteada, generalmente tenemos la prueba de pericial en materia de trabajo social, cuando existe la necesidad de determinar
de determinar capacidad y necesidad económica de las partes, y también la pericial en psicología cuando está involucradas cuestiones de guardia y custodia y convivencia. Y debemos recordar que esta pericial en psicología también debe extenderse a las parejas, a las nuevas parejas de las partes contendientes una vez que ellos se han separado, porque implica un riesgo para los menores el que pudieran pernoctar cuando existe una nueva pareja de su papá o de su mamá, y para evitar ese riesgo o para tener una situación más informada respecto a cuáles son las características psicológicas de esa nueva pareja, pues también se deben ordenar esas periciales, así como de la familia, dependiendo del caso, de la familia extendida de los menores. Entonces esas pruebas las ordenamos nosotros de manera oficiosa. Tenemos los peritos adscritos al tribunal, que son los que se encargan de realizar estos dictámenes, independientemente de que las partes puedan ofrecer sus periciales, pero nosotros tenemos esa obligación de establecer las periciales de manera oficiosa. Entonces, también en la etapa de preparación de prueba, ordenamos lo conducente. Hasta aquí tenemos entonces esta primera audiencia. La segunda audiencia ya vamos a realizar el desahogo de las pruebas. Hay diversas formas de ir ordenando el desahogo de las audiencias, ya que en ocasiones se nos van desfasando la emisión de las periciales, como nos establece el, el código en el artículo 5.38, para su desahogo deben estar presentes los peritos. Entonces, pues en ocasiones no puede realizarse, ¿sí? Porque pues, tienen mucho trabajo o no se realizó adecuadamente la citación para la audiencia, en fin, son varias formas en que a veces se nos van desfasando los desahogos, pero en esa audiencia debemos agotar las pruebas que ya fueron admitidas. También no debemos olvidar que tratándose de menores, debemos escucharlos. Entonces, dependiendo de cómo haya sido planteada la demanda y en lo que se esté eh, controvirtiendo, podríamos incluso citar antes de la audiencia inicial a los menores, podríamos recibir su comparecencia para escucharlos. También esta forma de escucha debe ser sin ningún formalismo, debemos ir observando en la medida de lo posible el protocolo de actuación que ha emitido la Corte para aquellos casos en los que intervienen menores, que si bien no es vinculante, sí es orientativo respecto a la forma en que debemos desahogar esta escucha. Entonces, una vez que ya vamos a desahogar las pruebas, la inmediación es importante, es muy importante, porque aquí existen criterios incluso de nuestro circuito, el segundo circuito de la Corte, en cuanto a que la actitud de las partes, las expresiones que ellos realizan al momento del desahogo, deben ser valoradas también por el juez, ¿sí? Por eso es importante la inmediación, por eso en el momento en que estemos desahogando las pruebas debemos estar atentos a qué es lo que las partes expresan, no solamente verbalmente, sabemos de la comunicación y del lenguaje no verbal, entonces hay que estar atentos a ello. Nos ayuda mucho que tenemos varias cámaras instaladas en la sala de audiencias y ahí podemos ir observando cuál es la actitud y la conducta de cada una de las partes. Entonces, desahogamos ya la prueba
casi siempre va en el orden de desahogar la prueba confesional, la declaración de parte, en su caso la testimonial. Si están nuestros peritos, yo prefiero, cuando asistan, desahogar rápidamente la prueba de ellos, en primer lugar, porque pues, sabemos que ellos tienen una carga de trabajo muy alta, entonces no los entretengo, no es mi intención que estén el mayor tiempo posible en la audiencia o que estén a la disposición del juzgado el mayor tiempo posible, sino únicamente lo estrictamente indispensable, que sean ellos los que inicien el desahogo de la audiencia y listo, ¿no? Que ya puedan retirarse para continuar con sus actividades. Después también podemos o bien irnos a la testimonial o ir con la prueba confesional. Es importante en la prueba confesional hacer los apercibimientos, como el abogado permanece en la sala de audiencias, el abogado del absolvente, hacerle los apercibimientos en cuanto a que no debe existir una comunicación entre ellos. En la testimonial también es importante el tener la separación de los testigos para que no puedan comunicarse una vez que hayan emitido su testimonio. Es importante recordar que los interrogatorios en la confesional debe presentarse previamente hasta el momento del inicio de la audiencia. ¿Sí? No tiene la formalidad de que sea con anticipación al día, sino puede ser en el momento de que se va a abrir esa etapa procesal de desahogo, que la parte exhibe el pliego para que pueda ser calificado. Pero la testimonial únicamente puede realizarse de manera oral. No hay un pliego escrito, sino que en el momento es el abogado el que tiene que formular esas preguntas. Posteriormente, aquí lo que recomiendo es que tengamos un orden, la numeración de las preguntas, para que cuando se vayan a dar las repreguntas, sepamos, el abogado de la otra parte, pues sepa cómo referirse a la pregunta que va a realizar alguna repregunta. Entonces, digo, es importante que se vayan numerando. Una vez que ya se desahogaron las pruebas, pasamos a la etapa de alegatos. También en esta etapa pues, podemos tener la limitación para un uso razonado de los alegatos. En ocasiones, yo sé que en otras materias no podemos tener esta flexibilidad, pero en ocasiones también pueden exhibirse de manera escrita. Si la parte así lo considera, pues no habría un inconveniente a inadmitirlos. Lo que sí, no a leerlos, sino que o los expone oralmente o exhibe su pliego correspondiente. Con esto terminaríamos lo de la audiencia principal y únicamente nos vamos a la etapa conclusiva, que es la emisión de la sentencia. Debemos recordar que el artículo 17 constitucional nos establece que en aquellos procedimientos en que se pone fin en materia de oralidad, las audiencias deberán ser explicadas en audiencia pública con citación de las partes. Esto es que la sentencia que se emita en nuestro procedimiento debe ser explicada en la audiencia. Y una cuestión adicional es que cuando se trata de menores, la Corte ya nos ha establecido la posibilidad de la emisión de una lectura fácil de la sentencia. También cuando, dada el grado de madurez de los menores, también es posible citarlos a la explicación de la sentencia para que de una manera muy sencilla podamos exponerles a ellos el resultado del juicio y cuál es la trascendencia que va a tener en sus vidas la resolución que estamos emitiendo, explicárselas, no nada más
la explicación para los abogados, no la explicación para los adultos, sino también para los menores. Entonces, en ocasiones es importante y considero que puede realizarse. Bien, y así en términos generales, en el tiempo que tenemos previsto para esta plática, pues les he expuesto lo principal respecto a la oralidad en materia familiar, que como les repito, ya data de 2009 en nuestro tribunal. Hemos tenido muchos avances también, conjuntando la oralidad con la telepresencia, con la plataforma electrónica del Poder Judicial, y eso nos ha servido mucho a los órganos jurisdiccionales para no detenernos en esta situación difícil de la pandemia, de la cual estamos a punto de cumplir 2 años. Bien, por mi parte es todo y agradezco nuevamente la invitación para tener esta plática. Quedo a sus órdenes y gracias.